Buenos días y también muchas gracias por la invitación. Voy a intentar también ceñirme a estos 15 minutos que nos dais y rápidamente empiezo con esta primera diapositiva, que es con la que he querido empezar, porque creo que ilustra muy bien los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, vemos a un grupo de muchachos que están en el museo utilizando los móviles y como dándole la espalda a la ronda de noche. Esta fotografía que se colgó en Internet en su momento generó, muchos seguramente la habréis visto y la conoceréis, generó una avalancha de críticas feroces diciendo que era una imagen de nuestro tiempo, de la falta de interés de los muchachos por el arte, de estar en un museo y en lugar de estar mirando el cuadro estás mirando Internet. Y se ve que a poca gente se le ocurrió y quizás estaban consultando la audioguía del museo, del Rijksmuseum, ¿no? Que tiene una audioguía magnífica. ¿Qué es lo que pasó realmente, ¿no? Luego el fotógrafo que había hecho la fotografía tuvo que salir a explicar que los muchachos no eran tan terribles como uno se pensaba. Lo que sí que pone en evidencia esta fotografía es eso. Por un lado, tenemos nuevos usos o nuevas maneras de consumir los museos. Por otro lado, también tenemos muchas reacciones negativas a la introducción de la tecnología dentro del ámbito del patrimonio. Es como si viviéramos en una sociedad un poco bipolar dentro del mundo del patrimonio. En cambio, esta fotografía seguramente no nos hace pensar que sean seres antisociales los que están aquí leyendo el periódico. Si en lugar de periódicos en sus manos tuvieran un teléfono móvil, seguramente la reflexión sería distinta y sería otra, ¿no? Diría, mira, qué antisociales están, que están mirando lo suyo. También es cierto que si los inquisidores del siglo XV vieran esta imagen estarían horrorizados, ¿no? Porque son gente que se asustó mucho cuando vio llegar la imprenta, ¿no? Y dijo, ostras, con esto perdemos el control sobre los medios de comunicación, perdemos el control sobre el discurso y de esto hay un poco hoy en día también, ¿no? Es decir, la llegada de las nuevas tecnologías hace que haya una pérdida de control sobre el discurso. Pero en realidad esto lo que sí que nos pone en evidencia es que hay una desconfianza entre el mundo del patrimonio y la tecnología, que yo creo que en el campo de la interpretación, que es en el que yo me muevo, viene al menos desde que el Tilden escribió su famoso libro Interpretando nuestro patrimonio y dejó la sentencia escrita de que nunca ningún instrumento, ningún elemento de telecomunicación será más eficaz que la voz humana, ¿no? O que una persona humana. Y si bien es cierto, claro, Tilden ni siquiera podía imaginar lo que era un iPhone, ni imaginar lo que era la inteligencia artificial tampoco, ¿no? Pero yo estoy con él en que no hay nada como una magnífica visita guiada, es decir, seguro que todos tenemos experiencias maravillosas de una buena visita guiada. No sé, yo, por ejemplo, que he tenido la suerte de trabajar con muchos especialistas, ¿no? Pues que Arturo Ruiz, el gran arqueólogo del mundo ibero, te haga una visita por los yacimientos de Jaén, pues claro, no tiene precio. Ahora, también he vivido visitas guiadas que decías, por favor, ¿cómo puedo salirme de esta situación que también es a veces muy incómoda, por utilizar una palabra suave? En realidad, para mí, la relación entre la tecnología y el patrimonio ha sido siempre muy fértil. Y, por ejemplo, esta imagen lo ejemplifica, ¿no? Esta señora Frances Rosemore estaba en el año 1916, grabando pues, a un jefe de una tribu de indios y gracias a ese trabajo pues, hoy en día se conservan las voces, canciones, tradiciones que de otra manera seguramente se hubieran perdido. Pero la tecnología no solo ha sido útil para la documentación o para la conservación, que sobre este tema antes veíamos el ejemplo, ¿no? De la tecnología con las momias egipcias, ¿no? Este trabajo, pues, obviamente, hace unos años era impensable. Yo digo que no solo es útil para eso, sino que obviamente también es útil para la comunicación del patrimonio, que es el terreno en el que yo me muevo. Yo estoy seguro que desde el mismo inicio de las emisiones de radio, ¿no? O de los primeros muestras de medios para grabar el sonido y para transmitirlo, para reproducirlo, seguro que había gente en los museos pensando ¿cómo puedo utilizar yo esta tecnología para mi trabajo? Y si me permitís este salto desde el 16 al iPhone, ¿no? Que es como un pobre remake de la película 2001, ¿no? Ese del espacio, ¿no? Que ves el hueso que se convierte en una nave espacial, pues pasamos de ese gramófono a lo que sería el iPhone. Lo que sí que vemos es que la tecnología ha ido dándonos cada vez más instrumentos para mejorar nuestros discursos comunicativos, para mejorar nuestra capacidad de explicar, para mejorar las capacidades didácticas, para mejorar unos buenos puntos de partida en la creación de contenidos, ¿no? Pero que no nos podemos olvidar de que al final la creación de contenidos, como decía Tilden, la hacen las personas, digo, de momento.
Y dijéramos que la llegada de iPhone lo que ha marcado es un estándar en un tipo de dispositivo que obviamente ya no es un teléfono portátil, sino que es un instrumento de ocio que la mayoría, sea de iOS o sea Android o sea la marca o el sistema operativo que sea, ya prácticamente en el mundo occidental desarrollado ya pues prácticamente todas las personas utilizan. Y eso pues ha sido tan revolucionario, de alguna manera podría serlo, como la misma llegada de la imprenta en su momento. Aparte de la utilidad que tienen estos dispositivos, que lo mismo pues, que Internet llevó el mundo a las casas de las personas, esto lo que nos permite es acceder al conocimiento del mundo en cualquier lugar prácticamente, también han desarrollado un concepto que es el de aplicación móvil, que es para mí tan revolucionario está provocando tantos cambios como el mismo dispositivo. Veamos un poco cuáles son estos cambios, ¿no? Por un lado, la aparición de una manera tan fácil de publicar contenidos como es una aplicación ha hecho que se multipliquen las ofertas de contenidos sobre museos, sobre sitios patrimoniales. Yo, que estoy trabajando en esto desde el año 2004, antes de que se inventara iPhone y demás, he visto el crecimiento exponencial que han tenido este tipo de productos. Eso también lo que ha hecho ha sido que, de alguna manera, se pierda el monopolio por parte de las instituciones del control para lanzar ese discurso. Es decir, antes, si tú querías hacer la interpretación de un yacimiento, pues tenías que hacer un plan de señalización, señalizar el yacimiento, hacer centros de interpretación que no siempre estaban vinculados al propio patrimonio. Y todo esto lo que estamos hablando, como podéis imaginar, tiene unos costes muy elevados. En cambio, la aparición de ese tipo de dispositivos ha bajado mucho la creación de la publicación, no la creación, sino la publicación de estos contenidos. Eso también lo que ha abierto es, en cierta manera, el mercado de las audioguías. El hecho de divorciar los contenidos de lo que es el hardware propiamente dicho. Antes, pues las empresas de audioguías no solo generaban contenidos, sino que también te ofrecían el dispositivo para consumirlos. Una vez esto se ha liberado, pues hay mucha gente que ha podido acceder a la creación de contenidos. Nosotros mismos, en mi empresa, jamás nos habíamos planteado dedicarnos al mundo de las audioguías. En cambio, con este tipo de dispositivos que tenemos ahora, pues sí que los contenidos, la interpretación, que es lo que hemos hecho toda la vida, pues la seguimos haciendo con estos dispositivos. Y eso también ha permitido que lugares que jamás se hubieran imaginado poder tener una audioguía, como este pequeño sitio arqueológico en la provincia de Lérida, que es el Parque Arqueológico de Guisona, pues puede tener ahora su aplicación colgada en las stores. Bueno, lo ha tenido hasta hace 2 días porque ahora han cambiado los términos y hay muchas que las están dando de baja. Y esto también nos habla de la necesidad de ir reinvirtiendo, obviamente, en estas cuestiones. También nos ha facilitado mucho el uso de contenidos multimedia in situ. Traigo aquí pues, la audioguía del Rijksmuseum, la que estaban utilizando aquellos muchachos de la primera fotografía, que para mí es un modelo hoy en día excelente de buenas prácticas del uso de estos dispositivos para hacer interpretación en el museo. Cuando se abre el Rijksmuseum hace unos años, el replanteamiento que se había hecho, la dirección del museo decide que pondrá poca información interpretativa dentro de las salas del museo, porque lo que quiere es que la gente se pasee, contemple las galerías, contemple el arte, y quien quiera se puede descargar la aplicación o la puede alquilar en el mismo museo y ahí tiene toda la información que necesita. Y hoy en día pues es un modelo porque es una guía que te da orientación por el museo, te permite elegir entre el tiempo que tienes para recorrerlo, qué tipo de recorrido quieres hacer, el idioma que puedes escoger. La dan en 9 idiomas, esta audioguía está en 9 idiomas. Y además te ofrece información en audio, información en vídeo y una cosa que para mí es muy remarcable, que es la voz también de los conservadores del museo que aparecen aquí y te explican piezas. Esto es algo que yo he intentado varias veces aquí en España y en general la gente de los museos es muy reacia a participar y a salir en este tipo de ofertas cuando no son conscientes de lo mucho que lo agradece el público general, que jamás se puede encontrar con el conservador del museo que le explique algo, ¿no?
Rápidamente. Bueno, y me olvidaba de esto, que es el buen sentido del humor que tienen los holandeses, ¿no? Que no sé hasta qué punto que sería fácil. Para explicarte el himno nacional holandés, dicen que es un himno que era una marcha militar, creada en la época de Guillermo de Nassau, y que hoy en día, afortunadamente, ya no se utilizan en las batallas, porque Holanda ya no tiene guerras, y solo se escuchan los partidos de fútbol, y entonces ponen al máximo representante, ¿no?, que ha habido del fútbol holandés de los últimos años, que es Johan Cruyff. Jugador del Barça también, por cierto. Para mí, otro de los aspectos muy novedosos e importantes de estos dispositivos es que ha permitido una mayor interacción entre el patrimonio y las personas. Durante muchos años, que yo he vivido esa época, nos dedicamos a hacer centros de interpretación como la panacea para explicar los sitios patrimoniales, ¿no? Incluso muchas veces se hacían centros de interpretación para que la gente no fuera a ver el patrimonio, para alejarlo del patrimonio. Y yo creo que gracias a este tipo de dispositivos ahora podemos hacer que haya una mayor interacción. Por ejemplo, esta aplicación es una de las últimas que hemos hecho. El Ayuntamiento de Guecho había hecho un estudio sobre los orígenes de los nombres de las casas del Puerto Viejo y dice, ostras, ¿cómo le puedo dar salida yo a esto que es un estudio que nadie se ha leído, que nadie se mira y tal? Pues ¿de qué manera podemos hacerlo? Pues a través de una aplicación donde tú te puedes ir paseando por Guecho y puedas ver en la casa que a ti te interese cuál es su nombre, cuál es el origen que tiene, etcétera. Aquí, en este caso, la aplicación nos permite recorrer el territorio. Lo mismo que la Barcelona romana, la Barquino romana, que ha sacado su aplicación para que puedas irte paseando por la ciudad y ver cómo era la ciudad en el siglo III después de Cristo. ¿Para qué nos está siendo útil también este tipo de tecnologías? Obviamente para favorecer lo que es la gamificación dentro del mundo del patrimonio. La gamificación es quizá uno de los elementos que hoy en día más importancia y más trascendencia está teniendo. ¿Por qué? Pues porque el juego desde siempre ha sido una ha sido una forma de aprendizaje, quizá una de las formas más eficaces de aprendizaje. Esta que traigo aquí, por ejemplo, es una aplicación que hicimos para la cueva de Chofín, que es una de las cuevas que forman parte del conjunto de patrimonio mundial alrededor de Altamira. Es una cueva que está cerrada durante buena parte del año, solo se abre durante un mes y la idea era pues trabajar un producto que permitiera a los chavales en las escuelas conocer la cueva, acercarse a ella y aquí la idea era pues se generó había muy pocos recursos además para hacer esta aplicación, un entorno virtual de la cueva en el que había diferentes zonas, la zona de caza, el campamento, el interior de la cueva y para cada una de esas zonas le propones dentro de la aplicación juegos pues de identificación de piezas de sílex o cuáles eran las estrategias de caza que utilizaban o te permite, por ejemplo, hacer calcos de los grabados que hay en la cueva y mandárselos a tus amigos, ¿no? O sea que de alguna manera, sin darte cuenta prácticamente, estás aprendiendo. Ahora mismo uno de los aspectos que yo estoy viendo que más fuerza está adquiriendo es la popularización del uso de la realidad aumentada y de la realidad virtual. Yo el primer proyecto en el que participé de realidad aumentada era en el año 98. Era una empresa alemana que estaba haciendo unas pruebas en Olimpia y en aquella época para poder ver un elemento en realidad aumentada tenías que llevar una mochila, el casco, la cámara, o sea que vas equipado pero bien. Claro, todo eso ahora pues en Cástulo, por ejemplo, pues con una sencilla tableta puedes ya ver la reproducción, ¿no?, de cómo es uno de los últimos hallazgos que tienen. Es decir, ahí sí que el cambio es tremendo. Y ya no solo en la reproducción de estas cosas, sino en la misma creación de estos escenarios virtuales. Por ejemplo, la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural está apostando fuertemente por esto y uno de sus últimos productos es la reconstrucción virtual de la ciudadela ibérica de Ullastret, en la provincia de Gerona. Y como novedad, nos explicaban ellos, es que en lugar ya de utilizar las herramientas tradicionales de los arquitectos o de los arqueólogos a la hora de hacer dibujo arqueológico, están ya buscando instrumentos como a ver si lo digo bien, el Unreal Engine, que son motores de creación de gráficos más propios de
juegos, ¿no? Que no de lo que sería trabajo científico. ¿Significa eso que no sea científico el trabajo que se ha hecho? Para nada, porque aquí han trabajado pues, desarrolladores con arqueólogos de manera muy estrecha para crear este escenario virtual. Lo que pasa que sí que el resultado final es un resultado que es muy atractivo para la gente, ¿no? Antes Miquel decía, ¿la gente qué quiere? Pues la gente quiere ver cosas en las que se pueda reconocer. Y este producto, por ejemplo, pues por un lado lo tienen para que lo puedas ver en unas gafas de realidad virtual o también en el propio Museo de Ullastret, en una Magic Box que le llaman ellos, ¿no? Para tener esa sensación un poco de tal. Rápidamente, para otro problema que tenemos en nuestro país, yo, por ejemplo, en Cataluña no hago un museo en el que no tenga que utilizar 4 idiomas como mínimo, ¿no? El catalán, el castellano, después el inglés, que es el internacional, y obviamente en Barcelona el francés siguen siendo todavía el número mayoritario de gente foránea que te visita. Y eso, pues, en los centros de interpretación y demás, será un verdadero problema, ¿no? Empezar a poner textos en diferentes idiomas es uno de los dramas que tenemos aquí. Claro, esto nos está facilitando muchísimo esta tarea, ¿no? Tú poder ofrecer contenidos ya en el idioma nativo de cada persona sin tener que mezclarlo con otros. Este en concreto es la guía que se ha estrenado hace poco de la Casa Museu en Mallé de Barcelona, ahí en el Paseo de Gracia. Y también nos están siendo muy útiles para generar contenidos accesibles, ¿no? Yo sé que aquí en el Museo Arqueológico Nacional sois pioneros también en ese sentido, ¿no? En hacer aplicaciones que sean accesibles para la gente. Y accesibles no significa solo que tengamos vídeos con lengua de signos o que tengamos audiodescripciones para personas ciegas, sino que la propia programación de la aplicación está hecha para ser utilizada para esas personas, ¿no? Con los sistemas que te ofrecen ya los mismos sistemas operativos. También es verdad que en el sentido de la accesibilidad, yo de lo que me doy cuenta es que muchas veces se intenta limpiar la conciencia haciendo accesible la aplicación y no haciendo accesible el museo, ¿no? Porque todavía yo creo que ahí en muchos sitios tenemos que avanzar. Y ya terminando, últimamente uno de los elementos que creo que más utilidad le vamos a sacar es el uso de las balizas electrónicas, de los e-beacons y de los chips NFC, porque yo creo que facilitan mucho el acceso a los contenidos, al acceso a contenido en diferentes idiomas, en diferentes modalidades. Es decir, cada vez más las aplicaciones van a tener, desde nuestro punto de vista, menos botones y sencillamente van a ser elementos que nos permitan que el patrimonio o que el museo nos hable a su manera. Ahora pues estamos haciendo un proyecto para el recinto modernista del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, donde vamos a implantar esto, y hace poco hemos terminado el proyecto del Museo de Radio Andorra, que al ser un museo de la radio, la idea que teníamos era que fuera un museo que te hablara todo el rato, que no tuvieras que leer nada, sino que el propio museo te hablara. Pasa que este es un proyecto ahora mismo está así un poco en el aire. Y terminando, ahora sí que va en serio, hace rato que voy terminando, solo 3 reflexiones para el debate. Por un lado, yo creo que es muy necesario que en las instituciones patrimoniales, no solo las grandes, que más o menos lo tienen, sino en todas, se desarrollen estrategias digitales, se haga un plan estratégico digital. Lo digo porque hemos estado haciendo este año un estudio de las exposiciones permanentes de los museos de la provincia de Gerona y hay muchos aspectos que están muy bien tratados y muy bien arreglados, pero lo que es la adecuación de la infraestructura tecnológica es todavía pobrísima. Aquí estamos hablando de ingenios tecnológicos maravillosos y la mayoría de los museos ni siquiera tienen wifi en el museo, ya no en el museo, ni siquiera en la recepción, quiero decir, ¿no? Cuando ya en otros lugares pues están desarrollando esas estrategias digitales, pues como es el caso de Quebec. También vemos que estas nuevas tecnologías están generando nuevos perfiles profesionales o están generando posibles nuevos trabajos. La pregunta es, ¿la formación de los futuros profesionales del patrimonio está bien adaptada a estos cambios? ¿Se está teniendo en cuenta? ¿No se está teniendo en cuenta? Ahí dejo la pregunta. Porque yo lo que sí que veo es que hay un campo importante de crecimiento en términos de empleo en el sector del patrimonio. Sí, conseguimos que de una vez por todas el patrimonio se convierta en un valor estratégico realmente para el país. Mientras no sea un valor estratégico para el país, de poco nos va a servir seguir creciendo y para mí ese es uno de los temas clave.
El patrimonio creció a partir de los años 50 como sector porque va de la mano de la sociedad del bienestar. En la medida que hay una sociedad del bienestar, hay un sector del patrimonio que va creciendo, que se va haciendo fuerte. En la medida que esa sociedad del bienestar entre en crisis y desaparezca, yo no sé qué va a pasar tampoco con el patrimonio. Pero bueno, quiero dejar una visión optimista para acabar, porque si no, no queda bien. Y quería acabar con esta imagen, que es uno de los últimos, para mí, ejemplos maravillosos de interpretación del patrimonio hecho con las nuevas tecnologías, que es el mapping que se ha hecho en Sant Climent de Taüll, en la iglesia de Taüll, que el día que yo fui a visitarlo, me invitaron, porque como hago esto de los blogs también y tal, a veces a los bloggers nos llevan a sitios para visitar cosas y que luego hablemos sobre ellas. Y a mí me invitaron aquí y yo fui con todo el escepticismo del mundo, porque dije, ahora les han puesto un mapping porque lo que no quieren es llevarles las pinturas de verdad, ¿no?, que están en el MNAC, y en lugar de que estar aquí en Taüll, sigan en Barcelona en el museo. Y la verdad, cuando vi el montaje que había hecho allí, la conclusión mía fue, hostia, las pinturas de Taüll ya han vuelto a Taüll, ¿no? Entonces, con este buen ejemplo de práctica del uso de la tecnología para la comunicación del patrimonio, termino y os doy las gracias. Muchas gracias.